Hasta hace poco tiempo, la arqueología del estado de Guanajuato era poco conocida. Es a partir de fines de la década de 1990 cuando comienza a destacar en el horizonte arqueológico de México, ante la gran cantidad de sitios prehispánicos emblemáticos del país como Teotihuacán, Chichén Itzá, Palenque, El Tajín, Tula, Tulum, Uxmal, Monte Albán. Poca atención se le daba a las culturas asentadas en y más allá de la llamada frontera de Mesoamérica. Actualmente, sabemos que en el estado existen más de 1,400 sitios arqueológicos con distintas características que oscilan desde pequeñas concentraciones de materiales arqueológicos hasta complejos asentamientos diseminados a lo largo de los ríos, en las cercanías de fuentes de agua, laderas altas, mesas y cimas de los cerros, abrigos y cuevas que evidencian una secuencia de ocupación muy larga y temprana de este vasto territorio guanajuatense. Chupícuaro, vocablo de origen tarasco, ha sido interpretado como lugar azul o los habitantes del cielo azul. Ubicada en el sureste del estado, entre Acámbaro y Tarandacuao, frontera con Michoacán, es considerada la cultura madre de esta extensa zona que conforma el Bajío y parte de lo que ahora es Jalisco, Nayarit y Colima. Este asentamiento, ubicado en la ribera media del río Lerma, tuvo una extensa ocupación que abarcó de 600 a.C. a 250 después de Cristo, mismo período del surgimiento de las culturas zapoteca y teotihuacana. 4 siglos después del aparente despoblamiento de Chupícuaro, entre el 400 y el 750 después de Cristo, en el período llamado Epiclásico, en Guanajuato prosperaron cientos de asentamientos, coincidiendo con el esplendor y abandono de Teotihuacán y el surgimiento de lugares como Tula y El Tajín. El territorio de lo que hoy es Guanajuato fue un lugar de confluencia, intercambio y migración entre el norte, el occidente y el centro de México y frontera entre grupos de nómadas, cazadores y recolectores a los que genérica y despectivamente se les ha llamado chichimecas. Recientes investigaciones consolidan la idea de que las poblaciones prehispánicas de Guanajuato estuvieron conformadas por diversos grupos de migrantes que al relacionarse con las poblaciones locales dieron lugar a una tradición muy particular del centro-norte de México. En la actualidad en Guanajuato existen 4 sitios abiertos al público: Plazuelas en Pénjamo, Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende, El Cóporo en Ocampo y Peralta en Abasolo. El municipio de Abasolo, cuyo antiguo nombre era Cuitzeo de los Naranjos y que en 1870 cambiará a su actual nombre, en honor al héroe de la independencia José Mariano Abasolo, está situado en el suroeste del estado, cercano a Pénjamo, Romita, Guanímaro y Pueblo Nuevo. Es famoso por sus aguas termales y numerosos balnearios. Al oriente del municipio se encuentra la comunidad de San José Peralta, en donde está enclavado el sitio arqueológico de Peralta. Para llegar al sitio, desde Irapuato, se toma la carretera federal 90 rumbo a La Piedad, después la desviación hacia Pueblo Nuevo y luego el entronque hacia Guanímaro, y de ahí a pocos kilómetros está la comunidad de San José Peralta. Su origen es todavía incierto. Lo que es una realidad es la belleza y monumentalidad de sus edificios. Con la característica principal de la tradición bajío, Peralta cuenta con 2 patios hundidos
misma condición que se repite en muchos sitios esparcidos por todo el estado. Los arqueólogos han definido 4 fases en su desarrollo cultural: el surgimiento inicial o la fase chupícuaro tardío entre el 200 a.C. y el 100 después de Cristo, la fase de expansión entre el 240 y el 490 después de Cristo, la fase de apogeo y consolidación entre el 610 y 890 después de Cristo, y por último, la fase de abandono o despoblamiento que a partir del 900 después de Cristo fue ocupada temporal e intermitentemente por diversos grupos de seminómadas. Bueno, en general hay varios antecedentes o culturas que le antecedieron a esta gran ocupación. Una de ellas es la cultura chupícuaro y otra es otra cultura que la arqueóloga Beatriz Braniff denominó Morales, porque encontró estas evidencias cerca de un rancho que se llama Los Morales en Comonfort, Guanajuato. Entonces estos hallazgos de Chupícuaro y de Morales son antecedentes de toda esta gran explosión de población en el Bajío. Y toman algunos elementos de la cerámica, perviven algunos elementos de la lítica trabajada, de los cuchillos, de la tecnología de hacer sus artefactos. Pero fundamentalmente Peralta y lo que yo llamo la tradición Bajío, que es una época de entre 400 y 900, pues no nació de la nada, nace justo de estas culturas que le antecedieron, ¿no? Aquí tenemos una arquitectura conformada por espacios delimitados, cerrados por habitaciones y que combinan 1 o 2 basamentos para templos, mientras que en la típica arquitectura mesoamericana son las grandes plazas abiertas con remates visuales de templos, altares a los centros de las plazas, y acá es diferente, acá son más bien contextos menos grandes y contextos cerrados, ¿no? Conjuntos de habitaciones cerradas. El sitio de Peralta está asentado en una superficie de 150 hectáreas, en donde existen vestigios de más de 20 estructuras, terrazas de cultivo, plazas, patios, plataformas, calzadas y construcciones monumentales. Incluso, gran parte de la comunidad de San José Peralta fue construida sobre estructuras y materiales prehispánicos. La mesita o el recinto de los gobernantes, llamado así porque ahí se llevaban las funciones administrativas y de residencia de la clase dominante, es la más grande de las edificaciones de Peralta. Su traza es considerada como antecedente de algunos palacios del posclásico 900 a 1250 después de Cristo, como el de Texcoco, donde reinó Netzahualcóyotl, según se infiere por el Código Quinatzin, en donde las semejanzas son notables. Este recinto es una plataforma rectangular de 147 por 147 metros de largo y 12 metros de altura. En un extremo se encuentra una planta semicircular que nos recuerda a Cuicuilco y La Quemada, y en medio de ella una base de piedra, probablemente para recibir el palo para la ceremonia del volador danzante. No hay información de que se trate de voladores con cuerdas como los de la tradición huasteca. El más significativo de Peralta es la presencia de un basamento muy similar a lo que llaman en el centro de México los palacios. Y como ustedes verán, el mapa de Quinatzin es una referencia obligada porque los trazos arquitectónicos son los mismos. Solo que este códice es del periodo del posclásico y hace referencia al Palacio de los Reyes de Texcoco. Hay toda ya una literatura sobre estos basamentos. La pregunta para nosotros era, ¿dónde se originan estos basamentos? ¿Dónde se inicia esta tradición arquitectónica? Y bueno, en el Bajío tenemos cuando menos 5 ejemplos de estos basamentos. Uno de ellos está aquí en Peralta, que es un antecedente claro de estos palacios mesoamericanos, ¿no? Realmente este es como el sello, esto es lo que nos ha llevado la arqueología de los últimos 15 años a seguir trabajando, estudiando. Por eso es donde radica la importancia de Peralta, ¿no? Por la contribución a los patrones arquitectónicos.
En las excavaciones se encontraron entierros con ofrendas y vasijas de cerámicas y objetos adornados con materiales tan lejanos como las conchas del Océano Pacífico y turquesas de Nuevo México, evidencias de los intercambios que se realizaban en esa época. La plataforma está rodeada de espacios habitacionales y de almacenamiento. Estas habitaciones se construyeron sobre las banquetas y rodean casi todo el recinto. Si bien no existe un templo o palacio como el que se observa en el Códice Quinatzin, la plataforma semicircular, que es un poco más alta que el patio hundido, nos hace suponer que era una especie de teatro o anfiteatro desde donde se presidían reuniones de una gran cantidad de personas y desde donde los gobernantes probablemente regían la vida social, política y económica. El divisadero o doble templo es otro de los conjuntos importantes de Peralta, llamado así por los lugareños que desde la cúspide de una de las pirámides divisaban sus cultivos. Fue construido inicialmente sobre un basamento de rocas. Presenta una plataforma cerrada en forma de L, con patio hundido y dos pirámides de 10 metros de altura. Era el espacio en donde se realizaban actos de culto. Ahí se encontraron varias ofrendas, 5 cuchillos de obsidiana, un cuchillo de pedernal y una mascarita de alabastro semejante o de origen teotihuacano. Sin embargo, ahora se sabe que el auge de Peralta se dio antes de que en Teotihuacán se produjeran este tipo de figuras, por lo que esta ofrenda debió depositarse después del abandono del sitio como muestra de homenaje y culto a los ancestros. Otros objetos encontrados como platos miniatura, cascabeles de cobre y una pipa de barro hacen suponer que el sitio fue frecuentado o habitado por grupos purépechas mucho después de su abandono. Ahora sabemos, incluso los investigadores como Linda Manzanilla o algunos otros investigadores del Centro de México, Guadalupe Mastache en su momento, Robert Cobian y otros tantos profesores, decían es que tenemos que estudiar el Bajío, tenemos que estudiar la Huasteca, porque sin estos elementos no podríamos entender todo el fenómeno de Teotihuacán, ¿no? He ahí la importancia de este concepto de Mesoamérica, ¿no? de culturas totalmente emparentadas, interactuando en un sistema de intercambio de bienes. Es otra visión, ¿no? Esa Mesoamérica nuclear que se pensaba antes muy restringida, ahora se ve totalmente abierta y fusionada con otras culturas, ¿no? La historia ocupacional del Bajío ha sido justamente esta diversidad. Por el norte había grupos como los Pames, Otopames, Huachichiles, Tecuexques. Hacia la parte sur del Bajío pues estaban los Purépecha, y más hacia el sureste estaban grupos matlatzincas. Entonces pues es una diversidad de grupos cohabitando la región, de tal manera que es muy difícil, sería muy difícil trazar límites por rasgos étnicos. Ahora podríamos hablar de un grupo dominante, quizá los otomís eran los que moraban en esta parte, pero también tenían grupos cercanos, cohabitaban y seguramente negociaban, intercambiaban con los matlatzincas y los purépechas del sur, ya muy en el posclásico, y ese modelo debió replicarse mucho más atrás, ¿no? O sea, la identidad étnica, pluriétnica, es palpable en Teotihuacán, de tal manera que es, digamos, la evidencia más antigua de esta multietnicidad, y lo más reciente es lo que tenemos en el posclásico, ¿no? Hace 500 años. En San José Peralta se organizó y capacitó a un grupo de artesanos de la comunidad que, basados en diseños de la cerámica encontrada en el sitio, están produciendo piezas maravillosas. Todo aquí Peralta está sentado en lo que es zona arqueológica, todo, porque en algunas casas hacen excavaciones y ya encuentran que escalones y pues ahora sí que ollitas. Y basamentos también. Basamentos. Hace más o menos como 10 años se formó un grupo
éramos como 80 personas. Entonces pasaron un tiempo, pues como no había fondos, nada, no, se fueron saliendo, así es de que quedamos nada más un grupito como de 8 personas. Nos trajeron varios maestros que nos estuvieron enseñando. Ya después nos trajeron, el último que tuvimos, nos lo mandaron y ya nos enseñó esto que ven ahorita. Nosotros más que nada queremos rescatar algo de nuestros antepasados, de lo que se ha encontrado en nuestra De la zona. cultura. Ahora sí que nosotros estamos enfocadas en eso, a rescatar algo de nuestra cultura, en nuestros Nuestras raíces. antepasados. Ahorita sí ya nos está yendo un poco mejor porque hemos estado ganando en algunos concursos en San Felipe y Dolores Hidalgo. Más que nada estamos trabajando en eso, en rescatar algo De nuestras culturas, de nuestras culturas. que ya se ha perdido. Ajá. Ahora es que para nosotros ya no es difícil, No es difícil. ya nos encanta hacer nuestro trabajo. Peralta tiene más de 20 sitios que aún no han sido intervenidos ni restaurados. 3 de ellos son el Cerrito de Celestino Pérez, en donde se puede observar a simple vista una configuración similar, aunque más pequeña que el Divisadero. Es uno de los edificios más enigmáticos de Peralta, aunque está muy alterado por construcciones modernas. Se puede observar una plataforma rectangular con una plaza interior cerrada por 2 basamentos piramidales. Otro sitio llamado Yóstiro sobresale por su tamaño, una inmensa plataforma. En él se encontraron diversos instrumentos de obsidiana y de objetos de concha, por lo que se deduce que fue un lugar importante de residencia de los antiguos pobladores. Yóstiro está muy alterado, ya que gran parte de la comunidad de San José Peralta está construida sobre sus basamentos. El sitio denominado La Joyita completa las construcciones monumentales de Peralta. Se encuentra asentado muy cerca de la ribera del río Lerma. Se trata de una inmensa plataforma de 105 metros de diámetro en forma anular, con una planta interior circular parecida a una olla, de donde toma su nombre, y aunque ha sufrido muchas modificaciones, aún puede apreciarse la armonía de su diseño. Peralta representa uno de los asentamientos característicos, distintivos, de una cultura que pobló todo el Bajío. Las evidencias de este tipo de arquitectura las encontramos desde León hasta Cámbaro, pasando por San Miguel de Allende, Celaya, Salvatierra, Valle de Santiago, Pénjamo, etc. Toda esta gran cultura regional construyó templos y construyó patios cerrados, patios hundidos, rodeados de habitaciones. Este sello arquitectónico cobra una fuerza impresionante. Aquí tenemos casi 200 ciudades con estos trazos. De tal manera que si ustedes quieren conocer como la ciudad representativa de esta época, tendrían que venir a Peralta. En Peralta aún queda mucho por descubrir, estudiar, restaurar. Tal vez, cuando se tenga más información de los sitios como La Crucita, El Fraile, Los Nogales, Los Corrales, El Chan y La Tinaja, tendremos nuevos datos y un panorama más completo que nos ayuden a entender y precisar muchas de las incógnitas de este espectacular sitio que tiene coincidencias con Teotihuacán. Coincide con, digamos, el último siglo en el que Peralta está en pleno desarrollo, hacia el año 600 más o menos. Y en Teotihuacán hay varias ideas, se manejan 2 fechas, el año 600 o el año 700 como posibles épocas de abandono, o al menos inicia el abandono de la gran urbe. Las diversas temporadas de excavación, estudio y restauración por parte de los arqueólogos demuestran que Peralta no solo fue un centro de poder, sino también de gran actividad agrícola con cerca de 1000 hectáreas terraceadas, muchas de ellas todavía en producción, y que según un estudio agronómico, esta superficie tenía la capacidad para producir alimento para unas 10,000 personas, aprovechando las planicies aluviales del río Lerma. Lo curioso es que no se cultivaba solo en la planicie, se cultivaba fundamentalmente en las laderas de los cerros,
a través de los ecuaros y de sistemas de terrazas que son muy eficientes, y esas terrazas siguen ahí. Entonces lo que queremos es aprovecharlas para reforestar estos campos que están relativamente desocupados o usados para pastoreo muy efímero, y habría otros mecanismos, ¿no?, como para aprovechar más estos campos terraceados. En particular en Peralta queremos reforestar y generar algunos proyectos productivos de beneficio social. Queremos involucrar a la gente de las comunidades cercanas, involucrando a la gente, generando más fuentes de empleo, procurando que haya mayores servicios para los turistas. Para empezar, el entorno que tenemos en la cuestión ambiental aquí es un valle bellísimo. Estamos en el granero de México, ¿no? Así que cada vez que vengan verán un paisaje diferente, o por lo menos tendrá colores diferentes. Los cultivos de sorgo, trigo, cebada, cuando están las parcelas en barbecho, o sea, nos dan una gama de colores. El paisaje es bellísimo, eso tienen que verlo. La arquitectura de Peralta no la van a ver en otro lado, la van a ver en Cañada de la Virgen un poco y en el Cóporo un poco, porque en Peralta es mucho más antiguo, y estos trazos arquitectónicos que allá van a ver, aquí los van a ver como en su expresión original. El Museo de Sitio, aunque lo estamos mejorando, es un museo que tiene colecciones que surgen de la excavación. Si ustedes van a otros museos, muchos museos están hechos con colecciones que vienen de donaciones. Y acá no, acá todo el material, aunque no es tan vistoso, sí tiene mucho conocimiento atrás, y las cédulas están en función de las excavaciones. Entonces, pues verán un paisaje muy bonito, verán gente muy amable. Es una zona bastante segura, no estamos en riesgos, es una zona agradable, y la comida es maravillosa. Y la gente desde luego los atenderá muy bien, no se quedarán con ganas de nada. En Peralta existe un grupo de cocineras tradicionales que, al igual que el rescate y restauración del sitio arqueológico, están rescatando y poniendo al día recetas ancestrales con ingredientes y maneras de cocinar de la región y de la comunidad. Estos tamales es una receta tradicional de mi abuelita. Tamal de servilleta, maíz negro, se lleva al molino, se pone el nixtamal, también lleva cacahuate, lo martajamos en el metate, polvo para hornear, canela y levadura. Nosotros mismas ordeñamos la vaca y hacemos el queso. Puede combinar con diferentes chiles y le da un sabor bueno. Aquí tenemos la pastita, le decimos el chile molido, de este chile guajillo. Y el piloncillo lo martajamos. Va a ser el relleno del tamal de servilleta. Le ponemos la canela y la levadura. Esto va a ayudarle a esponjar y a tener un buen sabor. Mira, aquí lleva el polvito de hornear, así. El azúcar le va a dar como una humedad, y también la crema. Se moja la servilleta y se le pone una pequeña humedad al metate. Entonces se agarra esta masita que ya tenemos aquí, y se prepara así, miren. Se pone la servilleta, una capita que no esté tan gruesa ni tan delgadita. Este es el chile guajillo que molimos, y el queso de ranchero. Se va a enrollar, la humedad le va a ayudar a soltar la masita, y se fija. Mire, le puede hacer esto bien apretadito, porque al tiempo de cocer se va a esponjar. De las formas que lo coman no se van a arrepentir. Sí, voy a preparar una receta de caldillo de joconostle con chicharrón. El joconostle se pela y después se pica, se le quita la semillita y después se raya una cebolla
en rajitas. Chile del serrano verde, se le quita la semillita y se hacen rajitas. Y el chile seco se parte y se le quita también la semilla. Después el tomatito se parte bien picadito. Y el cilantro, también unas hojitas de cilantro. Después el jitomate, se pica bien picadito. Después se fríe con poquito aceite para que se sazone bien todos los ingredientes y se le pone el joconostle. Ya cuando está todo sazonado, se le pone una pizca de sal. El caldillo dura 30 minutos ya cociéndose, hirviendo. Ya después se le puede agregar el chicharrón cuando esté hirviendo o se puede servir en el platillo en pedacitos primero y ya luego el caldo hirviendo para que esté ya listo el platillo. Ahorita les voy a servir con el chicharrón primero, unos pedacitos. Después se le pone el caldillo. Y así ya queda con el chicharrón, el platillo, ya listo. Aquí lo acompañamos con tortillas, pero ya pues, dependiendo, ya hasta solito se lo pueden comer como un platillo pues sencillo. Mi mamá nos lo hacía y pues enseñé a hacerlo yo también.